Bien, muy buenos días nuevamente con ustedes y hoy vamos a hablar sobre la desmitificación de la tristeza en la poesía de Vallejo, una poética de la honestidad y la resistencia. Dentro del ciclo de estas ponencias que estamos haciendo aquí en la Feria del Libro de Amazonas, que se denomina la poesía revolucionaria de César Vallejo. Bueno, en primer lugar queremos derribar ese mito, esa idea absurda que nos presentan de un Vallejo triste, un Vallejo pensativo. Han visto ustedes esa imagen que siempre se presenta del Vallejo, ¿no?, con la mano aquí, como si hubiera sido pues un tipo contemplativo, melancólico. Bueno, precisamente nos presentan esa figura para reducir, para manipular y para de alguna manera debilitar la potencia de una de las poéticas más importantes, no solo del Perú, de Latinoamérica y yo diría del mundo, una poética de resistencia, de lucha contra la colonización, no solamente económica, política, sino sobre todo mental, ideológica, cosmogónica. Y precisamente es de la apuesta de Vallejo, y por eso que al orden establecido, al imperio del mal, ¿no?, le interesa debilitar esa idea de Vallejo. ¿Y cómo lo hacen? Presentándonos un Vallejo triste, melancólico, por una mala lectura de su poética, porque en realidad Vallejo nunca fue triste, para nada, ¿no? O sea, al contrario, es un tipo muy alegre, muy creyente en sus propias ideas, combativo, luchador, resistente, resiliente. Recuerdo que Vallejo vivió etapas muy duras en su vida, sobre todo en su última etapa en Francia, donde prácticamente pues vivió como un exiliado, ¿no?, sin recursos económicos, de tal manera que murió incluso una enfermedad bastante ¿no?, que da pues a personas marginales, ¿no?, como es la tuberculosis. Entonces Vallejo muere de esa manera, pero no por falta de capacidad, no porque fuera un hombre poco capaz. Escribía, era un intelectual de polendas, debatía con los mejores pensadores del mundo, con toda facilidad y con mucha solvencia, pero sin embargo es un poco paradójico que la intelectualidad peruana, ¿no?, críticos oficiales, ¿no?, hayan disminuido precisamente ese aspecto de Vallejo, ¿no? Lo presentan pues como un gran poeta, pero nunca hablan de su aspecto ideológico, de su postura política, que es tan importante, ¿no? Vallejo siempre fue un militante comunista, ¿no?, defensor de la República durante la guerra que hizo Franco contra la República Española, ¿no?, que hizo el fascismo básicamente, y los nazis que apoyaron en esa guerra al fascismo español, ¿no? Y pues Vallejo se pone de parte de ese segmento de la humanidad, incluso escribe pues poemas dedicados a eso, ¿no?, como España parte de mi este cáliz, entre otros. Cuando habla, por ejemplo, de si cae España, ¿no?, digo, es un decir, ¿no? Para ustedes, proletario que mueres de universo, en qué frenética armonía acabará tu gana dantesca, españolísima, de manera que sea traición a tu enemigo. Entonces, en primer lugar queremos desmitificar esa idea. Vamos a hablar sobre el tema durante la ponencia, y nuestra tesis central es que lo que se presenta como dolor en la poética vallejiana no es un dolor patológico, no es un dolor salido de una respuesta digamos de malestar psicológico, sino todo lo contrario. Es una poesía honesta, profundamente crítica, y que precisamente se enfrenta contra esos cánones, ¿no?, de la civilización occidental, que le impiden cantar la alegría de una sociedad opresiva, ¿no?, una sociedad que nos somete constantemente. Vallejo no sufre pues por debilidad, sino sufre por su extrema lucidez, ¿no? Así que quien ve el mundo con claridad, pues es inevitable que sufra ante un mundo horrendo como este que vivimos, que nos presenta pues facetas aparentemente de felicidad, pero es una felicidad impuesta. Y acá establecemos un puente, un paralelo con Aldous Huxley, ¿no?, que habla en su novela The Brave New World, o Un Mundo Feliz, nos habla precisamente de ese mundo ficticio, de una felicidad consumista, ¿no?, donde se nos hace creer que el consumo es lo que nos da
felicidad, y en realidad lo que caemos es el fetichismo de la mercancía, que finalmente nos conduce a la infelicidad y al dolor constante. También Vallejo se revela contra el boicot emocional, ¿no?, que se presenta como el soma, ¿no?, que hay en esta novela, como una metáfora del control emocional que se ejerce a través de ¿qué? Las telenovelas, por ejemplo, ¿no?, a través de la presentación del consumo asociado con el fútbol, con la bebida, con otras formas de placer que supuestamente nos dan la felicidad, pero que en el fondo son formas de manipulación que terminan deshumanizándonos y convirtiéndonos en seres totalmente fáciles de manipular. Entonces en Vallejo existe pues una rebelión contra ese algoritmo del consumo, contra el fetichismo de la mercancía, y él se niega a creer que si uno consume pues es feliz. También Vallejo aprovecha muy bien lo que podríamos llamar una estética del despojo, ¿no?, cuando él habla de esos profundos dolores que sufre el ser humano y sin embargo los muestra como formas de resistencia, ¿no? Y es precisamente eso lo que le da esa especie de aura, aparentemente tristeza, pero que es en realidad un reflejo de esa resistencia espiritual contra el consumismo, contra la opresión. ¿Y por qué no se entiende desde la perspectiva occidental a ese Vallejo esencial, originario? Porque el mundo moderno, pese a que pueda parecer otra cosa, en realidad está marcado por una visión apolínea. ¿Qué cosa es lo apolíneo? Viene de Apolo, ¿no?, de la idea de un orden, ¿no?, de Dios. Apolo es el dios romano, no el griego, el dios que representa el orden, la belleza, ¿no?, todo mecánico, cuadriculado. Ese es el dios de Occidente y ese es el dios que pretenden imponernos, ¿no?, y nos presentan la belleza como la armonía de las formas, la belleza occidental básicamente, ¿no?, que es la que se nos impone. Y Vallejo se revela contra eso, tiene más bien una visión que podría llamarse dionisíaca, pero que es básicamente regambre andina, ¿no?, y él tiene una visión de la belleza totalmente distinta, ¿no?, totalmente diferente a la óptica occidental apolínea. Es una poesía además telúrica, profunda, que viene de las entrañas de la tierra, ¿no?, de sus vivencias en Trujillo, ¿no?, en La Libertad, en su tierra natal. Bueno, es importante decir también que en el caso de la poética de Vallejo, esa poética de resistencia y de honestidad nos hace ver como si fuera una poesía de la tristeza. Por otro lado está el tema también de la muerte. ¿Cómo afronta Vallejo la muerte? En el mundo andino la muerte no es vista como un final, sino como una continuidad. Y es así como lo aborda Vallejo. Vallejo no entiende la muerte dentro de su poética como el final, sino como una continuidad, con parte de la vida, y por eso es que habla mucho de la muerte con bastante facilidad, ¿no?, como en este poema Amada, ¿no? Amada, esta noche que te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y he cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Nos iremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura y ya no habrá reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura los dos nos olvidemos como dos hermanitos. Y los espero este sábado en la Feria del Libro de Amazonas a partir de las 3 de la tarde. Entonces ahí estamos, los espero.